Bueno, estamos en las oficinas de Afianzadora para entrevistar al doctor Gustavo Krieger, presidente de la misma. Gustavo, un gusto estar otra vez con vos. ¿Qué tal, Delia? Muchas gracias por la invitación. Bueno, contame un poco, tenemos cosas bastante novedosas y complicadas para el ramo de caución. Fundamentalmente el tema de la imposibilidad de hacer seguros de caución de obra pública, que me imagino que eso reduce mucho la cantidad de pólizas, el primaje. Y como segunda pregunta, ¿cómo compensamos esa falta de prima de ese rubro, de ese riesgo? ¿Cómo? Si se puede. Sí, bueno, tu pregunta es la que da vuelta en todos los escritorios de la gente que hace caución, ¿no? Y yo te puedo hablar con autoridad de la compañía nuestra y de nuestros competidores especialistas, que más o menos nos pasa a todos lo mismo. En primer lugar, tenemos que hacer una reflexión importante. No es qué vamos a hacer de ahora en adelante a raíz de esta reducción de la obra pública, sino qué hicimos. Porque estas medidas del gobierno ya sabíamos que el presidente Milei las iba a tomar, pues las anuncia en su campaña desde hace 10 meses. Es decir, si vos hace 10 meses, entre tus supuestos, tenías considerado que Milei finalmente podía ser el presidente de la República, la realidad es que si hay algo buenísimo que reconocerle, es que todo lo que ha dicho es lo que hace, no es que ha cambiado el libreto a mitad de camino. Él desde el primer momento dijo, voy a reducir la obra pública no va a ir más, por lo menos hasta que revisemos y auditemos todas. Entonces, la primera pregunta es, ¿qué hicimos durante todo ese tiempo? Hasta el momento en que Milei fue presidente y anunció que iba a cumplir lo que dijo. Vos decís que no se hizo nada. Yo te digo que nosotros sí hicimos. Okay. Nosotros sí hicimos. Nosotros teníamos dos planes. Un plan, suponiendo que toda la situación continuaba igual, que también lo veíamos con cierto recelo, porque la realidad es que las arcas públicas tampoco daban para seguir financiando mucho más. Vía emisión era un tema de patas cortas, ¿no? Es decir, que sabíamos que gane quien gane, iba inevitablemente que haber un achique del gasto público. Quizás si hubiera ganado la otra línea hubiera sido más moderado. Yo creo que, como lo hizo el presidente Milei, está bien hecho, es muy doloroso, pero bueno, alguien tiene que a veces dar las malas noticias, ¿no? Y lamentablemente no se puede permanentemente dar buenas noticias. En algún momento alguien tiene que decir que uno está enfermo y que tiene que tomar remedios muy agresivos. Nosotros cuando vimos este escenario como posible, lo que dijimos es tenemos que lograr que el impacto sea lo menor posible, porque no sabemos en qué porcentaje, pero sí va a haber una reducción de la obra pública. No va a haber crecimiento en la obra pública, ni en la inversión en servicios públicos, porque no es solo la obra, sino también los servicios públicos. Entonces armamos un esquema donde poder compensar con otras garantías. En un momento pusimos mucho el acento en las garantías aduaneras porque teníamos un supuesto de que el cepo podía levantarse rápidamente. Y si esto cosa que no ocurrió, efectivamente, pero lo que sí ocurrió es que con la devaluación se ha equiparado mucho el escenario de importaciones-exportaciones. Hay como un nuevo principio impulsor del negocio del comercio exterior. Pusimos el acento ahí. Es verdad que le pusimos un acento demasiado fuerte respecto de lo que realmente fue, porque no se levantó el cepo, pero un poco compensó. Y después empezamos a recorrer otros micro ramos, te diría, o micro especialidades que teníamos poco desarrolladas, porque la verdad que la obra pública, los servicios públicos era el fuerte. Te distraían y te ocupaban todo el tiempo. Y después pusimos un acento muy fuerte en lo que puede ser desarrollos privados, de cualquier envergadura, no solamente los grandes. Sabíamos que iba a haber, en respuesta a la no actividad pública, iba a haber un aumento de la actividad privada,
que suponíamos en un primer momento iba a ser pequeña, porque iba a ser apenas una insinuación, pero que bueno, y pararnos ahí. Y a su vez preveímos que el volumen de primas iba a caer. Es decir, inevitable. Era inevitable, no era que bueno, ponemos este parche acá, hacemos este cambio acá y todo sigue igual. Cuando decís que hicieron hincapié en otro tipo de garantías, ¿en qué? ¿Judiciales? Garantías judiciales. El espejo del mercado de Brasil no deja de sorprenderte, donde el 80% de las garantías de caución que se emiten hoy son judiciales, y estamos hablando del segundo mercado más grande de América, ¿no? Después de México. Es decir, es un volumen muy importante. Garantías de alquileres, bueno, en fin. Sí, otro tipo de garantías. Garantías a las que no le prestábamos la atención y la dedicación que le empezamos a prestar desde hace 10 meses de esta parte. Eso ayudó mucho. Te repito, no compensó de ninguna manera la caída de nuestro principal jugador, es decir, que eran las obras públicas y los servicios públicos. Pero ¿qué sucedió? La cartera quedó compuesta aproximadamente de un 30% de toda nuestra cartera en la obra pública. Eso es inevitable. Y la obra pública cayó aproximadamente un 30%. Sí, mucho. Que es muchísimo, pero fue un 30 del 30 para nosotros, ¿no? Es decir, un 10% de la cartera general, que se nos cayó solo por la obra pública. Nosotros pasamos a vender 10% menos solo por estas modificaciones en la obra pública. Y por el achicamiento de la economía, te diría que las ventas cayeron un 20% más. Un 10% más sumando un 20%, entre un 20 y un 25% aproximadamente es lo que cayeron las ventas. Cuando te digo las ventas, no te digo las primas, te digo la cantidad de pólizas que emitimos. Es decir, para darte un ejemplo simple, si emitíamos 100, ahora emitimos 75 pólizas. Es decir, claro, te salva la refacturación. Tal cual, exactamente. Claro. Vos sabés mucho del seguro de caución. Te salva. Lo que sucede en caución, y es también para lo que hay que estar muy alerta mirando al futuro, es que todo sucede más tarde. Y todo sucede más tarde. Y todos los efectos, tanto los buenos como los malos, suceden después, 6 meses después, 9 meses después, hasta un año después. Es decir, que puede venir algo peor. Nosotros creemos que salvo que haya un rebote inmediato de la economía, cosa que dudamos porque de las enfermedades graves no se sale de un día para otro, se toma su tiempo y hay un periodo de rehabilitación y hay un periodo de reacomodamiento. Entonces, vos acabas de decir la palabra mágica, ¿no? Que son las refacturaciones. Claro. Efectivamente, lo que cae es la prima nueva, pero las refacturaciones las vas llevando y de repente vivís la ilusión de que tu negocio en realidad no se cayó 35%, se cayó 10%, porque en realidad decís, bueno, este trimestre vendí 10% menos que el mes anterior, bueno, al fin y al cabo no fue para tanto. Atención, porque todo esto que está pasando ahora lo vas a ver reflejado dentro de 3 meses, mucho más intensamente dentro de 6 meses, y al año probablemente llegues a tener el número real. ¿Y cómo ves la salida, digamos? ¿Y cómo ves las medidas que están en líneas generales, las medidas económicas? Yo creo lo siguiente, yo creo que lo que todos los argentinos, y yo no te hablo como asegurador de caución, te hablo simplemente como un ciudadano, ¿no? Yo creo que lo que tenemos que asumir es que es como el cuento ese, te voy a dar una noticia buena y una noticia mala, ¿cuál querés que te dé primero? Bueno, dame la mala. Bueno, la mala es que tenemos que vivir una economía de posguerra, eso es la realidad argentina. ¿Por cuánto tiempo? Esa es la realidad. Y la noticia buena es que no tuvimos la guerra, nada más. Claro. Es decir, inevitablemente tenemos que vivir haciendo un esfuerzo porque es la única manera de salir de una situación terrible. Alguna vez el médico le tiene que decir al paciente que le tiene que amputar una pierna. La diferencia que esto tiene en el mundo de los negocios es que esta pierna que hoy le tenés que dar la mala noticia de que se la vas a amputar, le puede volver a crecer en 30 años, 25 años, que la realidad esos son los plazos que yo creo para que la Argentina vuelva a ser un país admirado.
Eso nos va a llevar 20 años. Sin embargo, yo soy bastante optimista y creo que a partir del año que viene ya vamos a empezar a notar intensamente señales de recuperación. Ahora estamos en el momento de la cirugía y en el momento de la terapia más difícil, ¿no? Y bueno, y la sufrimos todos, absolutamente todos. Y para todos. seguir un poco con la política, pero tendría que ver con la Superintendencia de Seguros, ¿cómo ves? Ya son muy poquitos meses, 5 meses, ¿cómo ves la gestión de Plate? Sin embargo, sí, son muy poquitos meses, ¿no? Y Plate es un hombre con experiencia porque fue vice en la época de Paso, ¿no? Que fue una gestión muy activa. La realidad es que lo que sale en los diarios sobre la economía son las noticias macro, inflación, desempleo, etcétera, inversión real. Pero si vos vas a lo micro, todos los días están pasando pequeñas cosas. Tenés pequeñas noticias. ¿Y en seguros cuáles? Por ejemplo, la compra de divisas. Que antes había que pedir permiso, después de pedir permiso había que informar que habías comprado. Bueno, ya todo eso desaparece. ¿El pago de reaseguros se resolvió? El pago de reaseguros se puede hacer, pero todavía es muy difícil conseguir dólares al tipo de cambio oficial. Es verdad que la brecha hoy no es lo que era antes, ¿no? Pero sí, si querés se pueden comprar dólares y pagarlos, absolutamente. Es decir, empieza a haber medidas desregulatorias que hacen que manejar la empresa sea un poco más fácil y no esté lleno de trabas o de palos en la rueda o inconvenientes que te impiden moverte. Entonces yo quiero rescatar lo de las medidas micro, porque seguramente en muchas otras industrias está pasando lo mismo, en la minería, en la industria automotriz, en el mercado financiero, bancario específicamente. Es decir, hay pequeñas medidas cotidianas que te hacen la vida un poquitito más fácil. Claro. Y por eso creo que hay que dar un voto de confianza grande a esta nueva gestión. Yo creo que con la gestión anterior la realidad es que el horizonte era muy oscuro. Yo creo que este hombre nos está pidiendo ahora un gran esfuerzo y la respuesta a ese gran esfuerzo va a ser unos resultados optimistas. ¿Y cómo ves el tema que viste que dicen que, bueno, ya se está viendo un poco el tema de las fusiones de las compañías de seguros? Sí. Que dicen que va a haber más fusiones. ¿Eso va a ser una buena noticia o va a ser una mala noticia para el mercado? Yo creo que en el corto plazo habría que ver operación por operación. En el corto plazo tenés dos tipos de fusiones o adquisiciones, digamos, ¿no? Cambios de manos. Están las compras oportunistas, las que dicen voy a entrar en este negocio porque hoy entro barato, porque compro barato, porque hay accionistas que tienen necesidad de vender sus compañías, entonces puedo comprar barato algo que imagino en el futuro se va a valorizar. Una experiencia puramente especulativa, que no está para nada mal, pero si le hace bien o mal al mercado, te diría, tiene un efecto neutro, lo único que pasa es que pasa de manos. Respecto de las fusiones, yo creo que sí van a suceder, porque el mercado está débil, el mercado asegurador está débil, y el mercado asegurador es una suerte de guardaespaldas de tus bienes y de tus cosas queridas. Que te protege. Y entonces, la realidad es que vos no buscás guardaespaldas en un hospital de tuberculosos. Vos buscás guardaespaldas que te puedan proteger en los momentos difíciles, y las compañías inevitablemente van a tener que fortalecerse. Hay compañías que están bien, todas dentro de lo que corresponde, digamos, ¿no? Pero creo que va a haber una tendencia al fortalecimiento. Bueno, como nos quedamos con poco tiempo, decime, ¿a qué apuesta va a ser, teniendo todo esto en cuenta lo que vos comentaste, que va a ser afianzadora? Nosotros nos preparamos desde los anuncios de los posibles gobernantes, armamos la compañía como la armamos, es decir, una compañía que tenga sus costos fijos controlados,
que tenga sus inversiones controladas y que tenga su cartera muy bien distribuida, tanto en productos como en proveedores de productos. No ser ni broker dependiente y ni ser producto dependiente. Porque la realidad es que si bien sabíamos que la obra pública iba a tener un retroceso, no sabíamos qué otro efecto colateral podía haber o si no podía pasar con otro producto, en fin. Entonces, ¿qué es lo que nosotros esperamos para el 2024? Nosotros no esperamos crecer. Mantenerse. No tenemos expectativa de crecer. Creemos que es un año para ordenar. Y ordenarnos frente a una macroeconomía que creemos se va a ir ordenando lentamente y nosotros queremos acompañar ese ordenamiento. Y la buena sensatez de un reasegurador indica que en estos escenarios turbulentos hay que tener muchísima precaución. Ese es nuestro escenario para el 2024. Para el 2025, si bien es un poco todavía no, la realidad es que lo único que tenemos son como flashes, como imágenes, porque es muy difícil presupuestar y proyectar en este escenario turbulento. Creemos que en el 2025 empiezan a surgir nuevas oportunidades. Yo quiero ser muy optimista con esto y transmitirle a mis colegas, que me disculpen si sueno un poco arrogante con esto, o a los proveedores y a los clientes que confiemos mucho en el 2025. Vamos a empezar a caminar con un paso mucho más firme, mucho más sólido, con las espaldas más preparadas. Y vamos a estar todos mejor. Bueno, me alegro que terminamos con algo lindo, positivo. Sí. Bueno, muchas gracias, Gustavo. No, gracias a vos, gracias a vos. Bueno, nos vemos en la próxima edición de Informe Operadores.